kanata kanto titimiri kumakama yarabi chanfa mayinde kanulonya malo kelema. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro. Estamos en TDC de Firmat para una amplia región del sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿cómo le va? Un placer, como siempre. Un gusto, Mauro Dalmazo, que nos encontremos en este programa, justamente en este punto de encuentro. Porque a partir de los encuentros nacen historias, porque a partir de los encuentros nacen oportunidades, proyectos, sueños. Y nosotros queremos proponer este encuentro con los habitantes del territorio. Saber un poco más quiénes somos, qué hacemos, poder dialogar en medio de tanto ruido, en medio de tanto grito, bajar un poco el tono y conversar, y escucharnos y conocernos, y a partir de ahí respetarnos y querernos un poco más, porque como dice el refrán, uno no puede querer lo que no conoce. Y recorrimos distintos caminos en estas semanas. El camino empresarial, camino de los vinos también. Además hicimos historia con Juliana Cagrandi. El camino del teatro, del cooperativismo con Agustín Di Mela. Y ahora vamos por uno o quizás dos caminos, tres también, Mariano, ¿no? Yo le diría que se va a sorprender, me parece, con las distintas ramificaciones de las historias que vamos a conocer de Walter Fernández Laus, que nos está acompañando en este programa. Walter, ¿cómo te va? Bienvenido. Mariano, Mauro, un gusto. Bueno, gracias. Gracias a vos por venir. Y disculpame, sos el primero que me decís Walter Fernández Laus. Apareció el apellido de mi vieja, porque normalmente es Walter Fernández. Claro. Como siempre, pero gracias, Mariano, por tirar el... Pero yo sé que vos hace un tiempo decidiste portar los dos apellidos. Sí, por supuesto. ¿Y qué te motivó a eso? A mi vieja, no la podía dejar de lado. La familia Laus, por parte de mi madre, y bueno, digo, la tengo que meter en algún momento, en esta etapa de música, en otra historia tiene que estar el apellido de mi mamá, así que bueno, estaba un poco castigado Fernández, ¿viste? Entonces, así que bueno... Ahí decidiste que... Decidí que tenía que estar el apellido, bueno, un poquito largo, pero me encanta que aparezca el apellido. Vos sabés que sabemos que hay mucha gente que está mirando el programa y que te conoce, gente que sabe quién sos, que te asocia a distintos momentos del deporte o de la cultura también, pero si hay alguien, porque seguramente hay gente que está viendo y no te conoce y no sabe quién sos, ¿cómo te presentás? ¿Cómo le decís a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese chico que puede estar mirando la tele o mirando las redes sociales y se encuentra con Walter Fernández Laus y vos tenés que contarle a esa persona quién sos o cómo querés presentarte ante esa persona? Generalmente les digo, pensá que te están mirando mis viejos y presentate, pero si digo eso, los dos te conocen, así que no. ¿Sí? En este caso no va a funcionar, digamos. No, bueno, el ex jugador de fútbol y bueno, una persona, un ser humano de acá, de Firmat, un tipo que se junta con los amigos, que está siempre metido en el pueblo, en las esquinas, en el día a día. Ya lo de famoso ya no va más, ya realmente cada vez que pasan los años se va perdiendo un poquito eso, ¿no? De ser el famoso, porque yo digo siempre que la fama es puro cuento. La realidad está en el boca a boca, en realmente en vivir una vida llena de afectos. Eso es lo principal, porque de nada sirve lo otro. Sí, siempre comenzamos por el inicio de la historia, ¿no? Pero me quedaba con esto que dijiste, el famoso ya está, no va más. Para muchos es un cambio dificilísimo de asumir desde lo psicológico, o para muchas personas que llegaron a la fama rápidamente. Para vos fue todo un proceso, ¿cómo lo viviste? ¿De qué manera? Decir, bueno, soy un ciudadano común, no es que soy famoso, o no tengo todos los flashes encima como los tuve en su momento. Es que cuando estás en la cresta de la ola, como bien se dice, sí,
parece que hay otro mundo, que hay otra historia. Y realmente, al fin y al cabo, después de tantos años, terminás, en mi forma, en lo personal, nunca dejé, nunca, como bien se dice, las raíces, ¿me entendés? Siempre salí de mi pueblo, de mi casa, y volví, y siempre volví, o sea que nunca me fui a pesar de que viajé mucho, y volví siempre, y prioricé mucho eso. Prioricé estar con los amigos, en casa, con la familia. Si no hubiese sido otra la historia, te digo más, siempre lo digo, yo si hubiese sido en aquellos tiempos cuando empecé como jugador de fútbol, si hubiese tenido una vida más contenida, más ordenada, podría haber hecho muchas más cosas con el fútbol, en este caso. Hubiese estado mucho más arriba, pero tal vez sentía que la prioridad eran otras cosas, que hoy día me sirve porque en un determinado momento tenés que dejar todo y los golpes son duros, psicológicamente es muy fuerte. A mí no me afectó para nada porque yo ya masticaba el volver siempre a casa y bueno, esa es la contención que tenía, otra forma de contención, de venir a ver a mis viejos, de estar afuera, pero siempre pegar la vuelta. Claro. Y eso ayudó mucho. Y en esto de hablar de casa, de hablar de la infancia, ese concepto que a mí por ahí mucho me gusta, que es la patria de la infancia, vos compartís ahí el camino, la historia entre Firmat y Chabás. Fuiste ahí transitando tu infancia y tu adolescencia. Sí, mucha gente dice que soy de Chabás, pero yo nací en Firmat, viví hasta los 12 años en Firmat, y mi viejo en determinado momento tuvo que era mecánico y se fue a trabajar a Chabás, entonces tuvimos que ir. Soy hijo único, entonces tuvimos que ir para allá. Y a los 13 años ahí comienza toda la historia, porque hablando en lo de futbolísticamente, yo empecé en Chabás. Acá no fui a ningún club en esos momentos. O sea, empezó toda mi vida, mi carrera en Chabás. No hiciste las infantiles como se dice habitualmente. Comenzás a los 6 años, cancha chica, hasta los 12. No, pero antes no había. No había tanto infantiles. A los 6 años, Claro. recién empezaba a los 10 años, 11, en las inferiores de los clubes, sí que había inferiores. Pero bueno, yo empecé en Chabás, porque yo me fui a los 12 años de acá y no había ido a ningún club. Entonces llegué allá y empecé a jugar. Sí. ¿En dónde empezaste a jugar ahí? En Huracán de Chabás. En Huracán de Chabás ahí empezó todo. Y bueno, fue una etapa muy linda de muchas cosas. Una vida muy linda y muchas cosas, mucho sentimiento, mucha nostalgia, todavía sigo yendo a Chabás, por ejemplo, y yo sé que en cada esquina tengo una historia. Soy muy de eso, de ser mucha nostalgia, tener encima y de estar con la gente que siempre uno estuvo en aquellos años. Y bueno, aprecio mucho eso. Me hace bien y bueno, lo disfruto muchísimo. El programa se llama Punto de Encuentro y de algún modo vamos buscando a lo largo del camino qué encuentros fue teniendo el entrevistado que lo ayudaron o lo llevaron a tomar ciertas determinaciones. Estando ahí en Chabás, digo, porque el 80-90% de los pibes de la Argentina creo que sueñan con jugar al fútbol y jugar en primera. Sí. Pero después son muchos menos los que empiezan a dar esos pasos para poder lograrlo, conseguirlo. ¿En qué momento ese sueño empezó a tener una posibilidad y quién te alimentó ese sueño o te hizo ver que vos podías? Bueno, en realidad, cuando empecé a jugar al fútbol, amaba el fútbol, amaba la música también, porque juntamente también estudiaba y aprendía cosas con la música, pero el fútbol estaba a la vuelta de casa, ¿no? Siempre había un potrero, y las posibilidades eran mucho más cercanas. Y era muy especial, tenés que ser
creo que muy especial en tomar determinaciones en un momento de tu vida. Yo trabajaba ya, había hecho primer año de una escuela técnica, que hasta el día de hoy, le digo siempre, me arrepiento de no haber estudiado como corresponde, de haber tenido algo como para terminar mis estudios y tener la posibilidad. Me arrepiento de eso, pero trabajaba y en determinado momento, ya a los 18 años, yo me fui de mi pueblo a probar a Rosario Central. Y ahí empezó otra historia, pero estaba convencido de que me tenía que ir, porque sin desmerecer el trabajo que hacía, hice de todo, trabajé en diferentes lugares y sabía que si volvía tenía que seguir con esto, de seguir trabajando y no vislumbraba nada. Sabía que con el fútbol podía lograr algo porque sentía y veía que tenía condiciones, así que decidí irme. Pero irme también a los 18 años no es fácil. Claro. Pero tenés que ser muy especial, cerrar los ojos y decir, bueno, este es mi camino, dejar amistades, dejar todo, dejar muchas cosas, hijo único, dejé a mis padres. ¿Que te fuiste a probar? Me fui a probar. ¿Te acompañó alguien? ¿Fuiste solo? ¿Cómo fue eso? Hubo dos hermanos, Oscar y Miguel Barberán, de la ciudad de Chavás, de Chavás, en donde me dieron la oportunidad porque ellos conocían a Rodenas, un expresidente de Rosario Central, y entonces hablaron para que yo vaya a probarme. Y ahí empezó todo. Me fui un día y ahí mismo, ese día me quedé en la pensión del club. El mismo día. El mismo día que fui, me quedé en la pensión. Y ahí empezó otra historia. Empecé a sentir lo difícil que es el desarraigo, pero tenía una convicción. Estaba convencido y sabía que lo tenía que lograr, que hoy día, después de tantos años, ves a los chicos que tienen posibilidades para llegar a ser jugador de fútbol y no alcanza nunca con querer ser jugador de fútbol. Hay un montón de cuestiones para llegar a tener el objetivo más grande, ¿no? De ser un jugador profesional. Hay muchas cuestiones que no solamente tenés que ser el gran jugador de fútbol, tenés que tener la cuota de suerte, a esa suerte la tenés que buscar, por supuesto. ¿Cómo buscarla? Laburando, cerrando los ojos, dejando de lado muchísimas cosas, emocionalmente, ¿no? Y bueno, así fue, me quedé, laburé para llegar y en un año ya estaba jugando en primera. Eso también fue muy fuerte, también porque la presión fue muy fuerte para mí. Era un chico de pueblo. Ahí cuando llegaste el primer día, para no dejar pasar eso, ¿hablaste con tus viejos, lo llamaste por teléfono? ¿Qué Mi te viejo dijeron? me acompañó. Ah, te acompañó tu viejo. Con el presidente del Club Huracán y los dos hermanos, Barberán. Sí. Fuimos y bueno, le di un beso a mi mamá, a mi vecina, y me fui pensando que no iba a volver realmente, que me quería quedar. Estabas convencido. Sí, porque eran 18 años, yo sabía que era mi última oportunidad. Ya a los 18 años era grande para ir a probarme, pero me fui convencido. Entonces llegué allá y bueno, y después se pegó la vuelta a mi viejo, despedir a mi viejo al regreso, y en la semana hubo 15 días que era en la pensión, que era fuerte, claro. Porque levantarte, no tenía el desayuno, no ver a mi vieja, a mi viejo, a pesar de que era un grandote de 18 años, pero fue muy fuerte, pero dije, esto tiene que tener, hay que seguir para adelante, y bueno, después con el tiempo ya me fui adaptando, y hoy día los chicos van y vienen en el día a Rosario.
Era otra distancia. en aquellos Claro. momentos ir a Rosario era como ir a Buenos Aires ahora. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Porque cada 15 días, cada 20 días y una vez por semana hablaba por teléfono. Le Claro. pedí a la gente de la Secretaría de Central que me deje hablar y esperaba que mi vieja no tenía teléfono, entonces tenía que ir a la central y toda la historia. Y cartas, y escribir cuando viajaba lejos, eran cartas, o sea, era una vida totalmente muy, muy fuerte, pero hoy día puedo decir que tengo una experiencia de vida enorme, enorme. Eso te da una fortaleza increíble y se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo. Se aprende de lo bueno y se aprende de Se lo aprende malo. de todo. En toda mi carrera he aprendido muchísimas cosas. Mucho, mucho. Palazos, cosas lindas, pero no fue fácil. La fama te da cosas que a veces la fama, como digo yo siempre, y lo he dicho siempre, es en parte ese refrán que dicen, la fama es puro cuento. Y tiene algo de cierto, porque no es todo luces, es muy difícil porque se te arriman todos. En la fama siempre se te arriman los amigos de la fama y cuando querés se termina todo, Desaparecen. no hay más nadie. Solamente está mamá, papá Y los amigos de siempre. y algún amigo que siempre, pero te sobran los dedos de una mano, como se dice siempre, ¿no? Sí, Al año jugando en primera, en una ciudad donde se late fútbol, se respira fútbol, No, son enfermos del fútbol. No, podemos decir. enfermo. Realmente Terrible. llegué en el 78 y a los pocos meses de jugar en inferiores voy a reserva. Ya me llevaban a reserva, que en aquel tiempo la reserva jugaba con la primera. Claro, jugaba el mismo día, el El domingo. mismo día y viajábamos todos, cuando íbamos a Buenos Aires se viajaba primera y reserva. Entonces ya empezaba con la reserva. Y al año, en el año 79, yo llego en el 78, en el 79 debuto en el viejo gasómetro en San Lorenzo. Sí, sí. Y debuto, ahí entro 15, 20 minutos en primera y ahí empieza todo, ya me quedé en primera y fue muy fuerte, fue una presión muy, muy grande. Yo era el gringuito del pueblo, ¿viste? Que llegaba y no me había adaptado, todos los muchachos me llevaban ya 5 o 6 años de picardía, de vivir Claro. en una ciudad muy grande, con una historia totalmente diferente. Acá yo vivía tranquilo. Y bueno, ahí apareció eso, que tuve que lidiar con esa presión psicológicamente muy, muy fuerte, entonces, pero me fui adaptando. ¿Qué te costaba de eso, Walter? ¿Dónde sentías las mayores dificultades en ese momento? Te lo pregunto porque seguramente algún chico, viste que en este tiempo donde se habla de poca tolerancia a las frustraciones o a las dificultades, Sí. creo que está bueno también poder decir, mirá, yo me encontré con esta pared y la pude tumbar, la pude esquivar, la pude saltar. Sí, la pude esquivar en determinadas ocasiones. Ya cuando me tocaba jugar en primera, sentía como que no estaba bien, no me sentía libre de decir, juego en primera, me llevo el mundo por delante. Tenía las condiciones, pero sobradas. Pero siempre pensaba que el que estaba enfrente era mejor, que el que estaba siempre tenía esas cosas de decir, no me sentía el ganador realmente. A pesar de que jugaba en primera, todos los muchachos de inferiores me decían, llegaste y estás ahí, pero yo no me sentía. Me costó muchísimo en determinado momento. Por ejemplo, siempre me pasó esto de, en un partido de primera contra Estudiantes de La Plata, don Ángel Tulio Sof me pone de titular. Y yo entré y sentía como que
no podía, como que no rendía, como siempre eso de estar en primera y veía, yo cuando debuté, a ver, en el año 79 en el viejo gasómetro entro y me marcaba Holguín. Holguín había sido campeón el año pasado, campeón del mundo Claro. con la selección argentina. Yo era una cosa que hasta lo esquivaba, porque era para mí, digo, mirá, vos, yo a este tipo lo miraba y en la selección y digo, bueno, y contra Estudiantes de La Plata, en un partido en La Plata, terminó el primer tiempo y yo veía que no había hecho absolutamente nada. Y me sentía como que había defraudado, ¿no? Entonces, solo en los vestuarios me empecé a sacar las vendas ya. Me saqué los botines y me sacaba las vendas. Y me dice don Ángel, dice, ¿qué hace, pibe? Digo, no, don Ángel, no puedo. Póngase las vendas y entre otra vez. Después sí, me cambiaron. Pero esas cosas de que no estaba realmente preparado. Me sentí preparado a los 5 o 6 años cuando llegué a Racing o llegué a Defensores de Belgrano, antes de Racing, que era la primera vez. Ahí me sentía como que tenía que demostrar, porque, bueno, hay una historia anterior a eso. Hubo lesiones, hubo todo Por eso. procesos de dificultades que te fuiste encontrando, sí. digo, porque fue muy rápido la primera de Central, empezás a jugar, empezás a encontrarte con ese mundo que de algún modo estaba ahí como una fantasía y como un objetivo. Sí, total. Y bueno, y también empiezan a haber algunas dificultades. Totalmente. Cuando en el año 82 viene Pedro Remigio Magallanes de Argentinos Juniors y yo voy por parte de pago a Argentinos Juniors. En donde Diego Maradona se había ido el año anterior, pero venía siempre, o sea que tuve la oportunidad de conocerlo, de estar con él, y tenía todos sus amigos de Argentinos Juniors. Entonces ahí aparecía el Chicho Batista, el Vichy Borgi, hasta Caruso Lombardi estaba. Había un grupo grande. Y ahí me pegó una lesión enorme, un desgarro, porque no me alimentaba bien. Vuelvo atrás cuando dije en un momento la contención. Sí. Y que no eras muy ordenado. Sí, porque estaba solo, me fui solo y hoy día, hoy más que nunca, un jugador solo es muy difícil realmente que no tener contención hoy día es imposible. Alimentación, descanso. Yo en el momento que me fui a Argentinos Juniors vivía en un departamento que no habían conseguido. Viví con familias también allegadas al club, en donde esa familia tenía un bar, un resto-bar, y yo iba y siempre comía todo chatarra, Sí. como se dice. Entonces la alimentación era horrible, y después cuando me fui al departamento que nos llevaron con Eduardo Quinto Pajés, también de acá de Rosario, que era arquero, estuvimos juntos en el departamento, no nos alimentábamos bien, o sea, era nada, llegaba al departamento con lipotimia, muy mal, entonces, ¿qué sucede? El físico empieza a sufrir, y en un momento sufrió, después de una pretemporada, se rompe todo, un desgarro crónico terrible, y es ahí donde me opera el médico de Argentinos Juniors y habla con mi prima en esos momentos que estaba en Buenos Aires. Acá mis viejos no podían, laburaban, no podían estar, entonces el médico le dice a mi prima que yo no podía jugar más al fútbol. 22 años y no podía jugar más al fútbol. Entonces Argentinos Juniors me da el pase, me pego la vuelta a Chavás y a buscar laburo otra vez. Con 22 años se me había terminado todo lo que había hecho anteriormente, que no fueron muchos años, pero bueno, 22 años y digo, ¿qué hago? A laburar. Y ahí aparece, yo digo que siempre todo solo no se puede hacer en la vida. Para llegar a un objetivo siempre necesitas el empujoncito, la mano de alguien, siempre se necesita. Entonces apareció una persona que para mí es un ángel porque apareció, era ya una persona grande, era hincha de Argentinos Juniors,
había sido dirigente en una época, y habló con Eduardo De Luca, que Eduardo De Luca estaba en la Confederación Sudamericana de Fútbol y aparte estaba con Julio Grondona en AFA. Y era el presidente de Defensores Belgrano, primera vez. Y un día en casa, yo jugué un regional acá para Huracán de Chavás, un torneo en donde no había físicamente, vos sabés que... El nivel de exigencia era distinto. Era diferente, entonces era como que lo pude soportar, pero cuando un día viene el hijo de Eduardo De Luca, aparece en mi casa, en Chavás, toca la puerta, yo buscando trabajo. Me dice mi papá si podés ir a Defensores, porque bueno, para que pruebes, para... Ahí nomás me dijo, digo, ya estoy allá. Así que con una mano atrás y otra adelante me fui para Buenos Aires. Me metieron en un conventillo, porque antes no, ya ni pensión, me metieron en un lugar que era terrible, pero me fui, me quedé, estuve un tiempo ahí y empecé a cuidarme y había un médico en Defensores, Eduardo Camareri, que fue un fenómeno, me empezó a tratar la pierna, me empezó a elongar antes y después de los entrenamientos, se me empezó a ir el dolor, empecé en Defensores y en la B y empecé a hacer goles, año 83. Y bueno, ahí en ese año empecé a hacer goles y se da la posibilidad de que se iba a jugar un torneo en Malasia que era la selección argentina de primera B, que hoy día sería un sub-20, Claro. algo así, que antes no había juveniles, no había nada, pero nos pusieron la camiseta de la selección argentina y nos fuimos a Malasia. Así que fui goleador, campeón, y ahí empezaron a hablar. En Defensores empezaron a hablar ese primer año porque hice muchos goles y salí goleador en Malasia y se empezaron a hablar. Ahí en Defensores era muy especial, es un club muy especial porque está prácticamente General Paz y Libertador, cerquita ahí, y está cerca de la cancha River, y los días sábados se jugaba la primera vez, entonces venía todo el mundo del fútbol, por Eduardo De Luca, por Julio Grondona, venían todos a ver a Defensores. Y se había hecho un buen equipo y las cosas andaban bien, entonces es como que ya se empezaba a nombrar mucho a Fernández y bueno, ahí estuve 2 años en Defensores Belgrano, 83 y 84. El segundo año fue muy positivo también, hice mucho más goles, creo que 20 y pico de goles, y ahí empezaron a poner... Ya te había hecho clic la cabeza. Ya entrabas a la cancha de otra manera. Ya ahí me sentía bien, me sentía ganador, me sentía como que estaba a la altura y como referente y todo. Y por eso empecé a demostrar. Anteriormente no lo sentía así. Ya en Argentinos Juniors, aparte venía con la bronca, ¿me entendés? Sí, sí. Era por la revancha. Venía por la revancha, porque digo, no puede ser que todo lo que me pasó y que ahora no lo aproveche. Entonces empecé a hacer una vida muy contenida, porque también la familia de Eduardo De Luca, que vivía en San Martín, me adoptó, me llevó a la casa y ahí comía bien. Claro. Me alimentaba bien, me cuidaba y ahí rendí, pero terriblemente, hasta que llegó el momento que habían 2 equipos de primera división, que era Boca o Racing, y bueno, en ese momento el presidente del club, Juan Di Stéfano, dijo, por Mario Ceja, Mario Agustín Ceja fue un arquero de Racing muy referente, y él empezó a armar el equipo para Racing, para pelear el segundo año en la B. Entonces me llamó a mí de Defensores, llamó a Miguel Colombati de Morón, llamó a Tadía de Lanús, empezó a llamar a los referentes de los equipos para el segundo campeonato, así que tuvimos la suerte de ascender. Pero bueno, fue duro y me sentía como que ya me sentía el referente. Como bien dijiste, entonces ya empecé a mostrar, y aparte la bronca, esa bronca que
que a veces es buena, si la sabes utilizar, es importante, ¿no? Claro. Y tener el fuego sagrado, yo digo siempre que todos, hay un fuego acá que hay que despertarlo, ¿viste? Hay que abanicarlo Sí, sí. para que todos los tenemos, pero y siempre con respeto, porque hubo momentos que vos podrías haber mandado al diablo a todo el mundo y sin embargo a veces, porque no fueron todas buenas, siempre fue una lucha continua de ser titular, de trabajar y agachando la cabeza. Por eso yo siempre cuando fui técnico de inferiores y yo le decía que hay tres palabras en mi vida que son fundamentales: humildad, respeto y sacrificio. ¿Te quedas un rato más? ¿Hacemos Sí, una pausa más comercial? vale, ¿cómo ¿Te no? parece? Sí, sí. Pausa, ya seguimos charlando con Walter Fernández Laus aquí en los estudios de TDC de Firmate, en Punto de Encuentro. Mutual Anfac, soluciones pensadas para vos. Billetera virtual, préstamos personales, cambio de valores, salud, seguros, ahorro y muchos servicios y beneficios más. Con nueva casa central en Alcorta y filiales en Firmat, San Gregorio y Peirano, acompañando a más de 20.000 socios desde hace más de 16 años. Mutual Anfac, la diferencia es ser socio. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Desde el Fredrickson Fútbol Club lanzamos nuestro bono contribución solidario para hacer realidad nuestro sueño: construir nuestro predio deportivo. Para eso creamos Gol de Oro, un juego de pronósticos de la Liga Deportiva del Sur, que tendrá comienzo en la fecha de los clásicos. Jugá todas las semanas el 100% digital en goldeoro.net.ar. Tiene un costo de 3.000 pesos por jugada. Jugá, ganá y ayudá a construir el futuro de nuestro club. Nuevo bloque de Punto de Encuentro, seguimos con Walter Fernández Laus, Mariano Carreras. Exactamente, y vamos junto a Walter y junto a su relato, acercándonos a su historia con algunas cosas que seguramente muchos ya han oído y otras que están conociendo por primera vez, y hablábamos o quedamos en la puerta ahí de lo que es la convocatoria y la decisión de ir a Racing. Bueno, ¿cómo fue ese llamado y cómo fue decir, bueno, estabas entre Racing y Boca, dijiste? Sí, y apareció terminaste? Racing, pero ahí
en Racing aparece otra vez la gran presión, pero de otro punto de vista. Ya lo manejaba bien, yo venía dulce de Defensores de Belgrano, quería un equipo, la revancha de un equipo grande, apareció Racing, yo ya estaba preparado, pero había una presión en Racing porque era el segundo año de la B, entonces fue muy fuerte. Jugar todos los sábados y pelear con la barra brava todos los sábados en la cancha de Racing, cada 15 días, por supuesto, pero siempre había un micro roto, o sea que tenía que lidiar con eso también de la barra brava. En aquellos tiempos no es más como ahora que vas con un QR ahora, viste, a entrar a la cancha. Antes era libre todo y el micro llegaba hasta ahí, no había policía, no había nada. Entonces fue muy fuerte. Ese detalle como miles de detalles más, que no había agua, no había ropa, no había nada. Claro. Todo lo que era el brillo vendría quizás un poco después, ¿no? No, pero sabíamos que estábamos con una camiseta que era muy grande. Claro. Y a ver si la podíamos llevar. Y cuando decís la convivencia con la barra brava, ¿qué cosas de lo que puedas narrar era la que tenías que estar ahí lidiando? Porque estaba entrar a la cancha, jugar, pero después... No, y empatar solamente en cancha de Racing era que venir a pelear y te rompían todos los vidrios del micro, tenía que salir, a veces teníamos que ir por un lugar para salir de la cancha, en las plateas o entrar al túnel, o sea, siempre teníamos esos problemas. Era pelear, a veces literalmente peleábamos con la barra. Después con los años, Walter, a los abrazos, es una cosa de loco. Pero en esos momentos Racing institucionalmente era un desastre, no había agua, como te dije antes, no había ropa, no había lugar de entrenamiento, íbamos a una plaza, a un lugar, hacíamos partidos amistosos para cobrar algunos premios. Porque no había plata. Yo de los 4 años que tuve, 2 años no cobré nada, éramos los premios que íbamos a jugar partidos amistosos. Después fuimos alquilados a Mendoza, todo el equipo fue alquilado a Mendoza porque estuvimos para cuando ascendimos. ¿Cómo sería alquilado en Mendoza? Bueno, Sí. alquilaron a Racing de Avellaneda Club para jugar el torneo local de Mendoza. Nada. ¿Por qué? Porque cuando ascendimos, nosotros ascendimos con Racing en cancha de River contra Atlanta, jugamos los 2 partidos y ascendimos. Y tuvimos que esperar, a Rosario Central le pasó lo mismo, tuvimos que esperar hasta el siguiente torneo 6 o 7 meses que no comenzaba. Entonces, todo ese tiempo vino Argentinos de Mendoza, alquiló al club, al equipo, lo llevó para Mendoza. ¿Te imaginás? En Mendoza nos querían matar, porque dice, estos vienen a robar la plata. El equipo de Racing jugaba para Argentinos de Mendoza. Exactamente. Y ahí ni clasificamos ahí nomás, no pasó nada, pero nos veníamos lesionados todos, nos querían matar todos allá en Mendoza, nos querían matar a todos, porque decían que íbamos a robar la plata. O sea, y llegabas al club y entrenábamos en el club y decía, mañana vamos a Banfield o vamos a Palermo. Normalmente entrenábamos en el bosque de Palermo. Ahí entrenábamos siempre. Fue durísimo, pero sabiendo que si ascendíamos, teníamos la gloria. O sea, por eso hoy se recuerda el ascenso, que mucha gente esquiva hablar del ascenso. Sí, sí. Porque yo gané ascendimos y gané la Supercopa del 88 y la Interamericana en el 88. Pero nadie habla del ascenso y para mí la estrella más grande es la del ascenso. Claro. Después del ascenso empezaron a cobrar algo al menos. Algo, porque hicimos giras, hicimos muchas giras, fuimos hasta Alaska, llegamos con Racing. Hacíamos una gira. Era un circo itinerante. No. Fuimos a Corea, llegamos a Corea, a la India, anduvimos por lugares que, claro, venía un mango, y hicimos una gira enorme
Y bueno, y ahí cobrábamos algo, pero los contratos eran, si vos te pones a pensar, era lamentable, lamentable. Bueno, yo cuando me fui de Racing al Cruz Azul de México, me vendieron en $40.000. Claro. $40.000. Sí. Vos te pones... Otro mundo. Sí, sí. Fue terrible porque yo digo, me voy al Cruz Azul de México y bueno, hago una diferencia. Nada que ver. No podés ¿Y ahí pagaban ya mejor en México o no? En México Argentina? sí, empezaba el auge de México Claro. pero tampoco era la gran diferencia. No era la gran diferencia. Bueno, ¿cómo fue esto de estar sin agua caliente, de tener que ir a entrenar a los Bosques de Palermo, de tener que ir a jugar a Mendoza? Ahí me prestada? hice cantante. Ahí En las duchas de Racing, porque había 4 duchas. 2 no andaban, pero no estaba la... Sí, como se dice, la regadora. Sí, digamos, sí, regadera. la flor la esa. flor. Eran los cañitos. Entonces había 4. Todas las duchas de los equipos de la Liga Benadense, bueno, de acá siempre fueron así. Dos no andaban. Una mitad y la otra, y el agua caliente, olvídate. Claro. Entonces se estaban bañando y yo venía, empezaba a cantar. Se iban todos. Ahí me di cuenta que... Entonces, era así, era siempre así. Y botines, teníamos por año, Adidas te daba un par de botines altos, un par de botines bajos, unas Adilet, que son las chinelas esas, sí. un shortcito, un botinero y chao, una vez al año. A veces te tenía que comprar todo, te tenía que comprar los botines. Claro. Camisetas, había 2 juegos. Y por eso el utilero nuestro se lloraba, porque a veces regalabas una y le rompías el juego. Claro. Entonces Claro. era terrible. Medias, a veces entrábamos con medias que no nos llegaban en los tobillos. Fue duro, Racing, Sí, sí. Racing, primer campeón del mundo, todo lo que significa, pero las canchas, yo la vi a la cancha, las plateas de Racing, la platea C, la D allá enfrente, donde supuestamente están las cámaras, pero enfrente. Una vez fuimos a jugar partido con Defensores de Belgrano, amistoso, y tenían yuyos así altos, o sea, era duro, fueron momentos muy duros, pero veníamos de la B, sabíamos que estábamos con una camiseta grosa, si ascendíamos, teníamos la gloria ahí, y ascendimos, gracias a Dios ascendimos, y bueno, después aparecieron las oportunidades. A mí me vinieron a ver del Inter, de Milán, el Atlético Madrid también, pero la dirigencia era muy difícil, muy pobre. Me acuerdo un día, Septimio Loisio, si no lo han escuchado, Un era histórico, sí. un representante de lo más grosso. De los primeros más conocidos y famosos. Exactamente. Tenía las carpetas de Canigia, la de Batistuta y la mía. Y un día de mi cumpleaños, ahí en Recoleta, nos fuimos a tomar un café y a esperar que los dirigentes de Racing mandaran, no sé si el contrapase o qué era, porque yo ya me iba al Pescara de Italia. El Pescara de Italia había ascendido a primera, entonces ya me iba. El Coco me despidió de todos los jugadores y ya estaba viajando a Italia. Por supuesto, los dirigentes no aparecieron, me quedé hasta las 3 de la mañana en el bar esperando, y bueno, ahí donde se fue otra gran posibilidad de probar en Europa, en Italia, Sí, sí. ¿no? Y después el Atlético Madrid, ahí tuve una lesión cuando me vinieron a ver en el torneo Mar del Plata, que se jugaba. Me lesioné, vino la gente de Atlético Madrid, pero me lesioné a los 15 minutos. Bueno, todas posibilidades de equipos grosos, grandes, y se fueron. Pero bueno, no me volvía loco tampoco. A mí me gustaba estar también cerca de la familia.
lógicamente estaba en Buenos Aires, pero estaba... Sí. Vuelvo a anteriormente cuando hablamos que uno tal vez eso interiormente priorizaba, que no me afectaba tanto. Después cuando apareció lo del Cruz Azul de México fue diferente porque era un momento en donde realmente el equipo se estaba desarmando, ya se iban todos los referentes y yo le dije al presidente, véndame porque si no me voy al campo otra vez, me voy a mi pueblo. Tenías casi 30 años ahí más o menos. Y claro, 29, y bueno, apareció la gente del Cruz Azul de México y me fui 1 año y algo ahí. Así es. Vos decías que la fama es puro cuento y seguramente el pico de esa fama fue con estos campeonatos que nombrabas, con la Supercopa y Sí, totalmente. Ese año 88 Sí. donde después de todo el esfuerzo, del sacrificio, del padecimiento, aparecieron algunas cosas lindas, Algunas digamos, cosas o lindas. resplandecientes. Vos dirás después cómo fue. Sí, no, fueron momentos, esos momentos son los menos, los más son los momentos críticos, la lucha, en donde llegué en un momento muy difícil institucionalmente, pero formamos un grupo de jugadores increíbles y bueno, ahí apareció todo. Hoy día el reconocimiento es muy, muy bueno, la gente tiene mucho afecto con nosotros y a la larga eso es muy importante, te hace sentir que sos parte todavía, ¿no? Que estás vivo y realmente por eso decía que a veces, como bien decías, lo de la fama sí, es todo lindo, pero hay otras cosas importantes, que esto lógicamente yo lo puedo hablar ahora después de tantos años, Sí. porque ha pasado una vida muy, muy, muy fuerte, entonces lo podés decir. El que es pibe en su momento es difícil que lo asimile, que lo viva, porque está en un mundo, metido en un mundo en donde se siente que se come todo, ¿me entendés? Que se cree que se lleva todo por delante. Por eso a veces digo que hay que saber escuchar a los referentes, al que vivió, porque es muy importante. En el momento no te das cuenta, pero hay que escuchar a la gente que ha tenido una experiencia de vida muy fuerte en un deporte, en cualquier orden de la vida. Hay que escucharlos porque eso te ayuda muchísimo. Y hubo jugadores que han escuchado y que han sabido capitalizar todo lo que hicieron en su vida, ¿no? Pero bueno, esa es otra etapa y hay cosas, hoy aparecen otras cosas y yo estoy orgulloso de haber vivido lo que viví. Podría haber sido mucho más, estoy convencido que podría, pero vuelvo a insistir, prioricé otras cosas. Y la música, decíamos, más allá de esto que decías de la ducha de Racing, Sí. Pero ¿cómo te fuiste acercando a la música? ¿En qué momento notaste que te picaba el bichito ese No, la también? música fue siempre parte mía, siempre, desde que empecé a jugar al fútbol, lógicamente ganó la pulseada del fútbol y estaba profesionalmente, andaba muy bien, entonces tuve que dejar, pero en mis horas libres siempre escuchaba y veía todo, hasta que un día, bueno, en México fue también que apareció. Yo en Buenos Aires estudiaba teclado, guitarra, pero quedaba todo ahí. Un día en México, cuando llegó al Cruz Azul de México, conocí a un cantante de la bohemia mexicana que no era tan famoso pero era un artista increíble y me subió arriba a un escenario porque él todas las noches ahí en Ciudad de México había una bohemia enorme y bueno, me subía, nos hicimos amigos en un viaje a Cancún con unos amigos de Chavás que estuvimos. Y cuando fui a Ciudad de México iba a verlo porque era temprano, empezaban los shows temprano en Ciudad de México, y ahí lo iba a ver un rato y bueno, me encantaba cómo hacía las cosas con su música. Y me invitó a subir arriba a un escenario y
fue una de las cosas que me llenó pero fue terrible lo que sentí, como haber hecho el primer gol en primera, ¿no? De que me suba a cantar y bueno, ahí empezó todo, empecé con profes de música, educar la voz en México, y cantaba y ya me sentía como que la gente le gustaba, pero México estuve un año, me voy a Chile y digo, cuando llego a Chile, a Universidad de Chile, digo, ¿y ahora qué hago con la música? No conozco a nadie. Justamente el que me vino a buscar, que le encantaba el fútbol, es Wilfredo Labarca, un popular Wildo que en su momento, ya tiene 70 años, en su momento le hizo canciones a José José, un artista mexicano increíble, compositor, cantautor, y hoy día está haciendo giras. ¿Y él te fue a buscar? Y él, porque él estaba ligado a Universidad de Chile, él estaba con el fútbol, le gustaba mucho el fútbol. Entonces me fue a buscar y yo digo, ¿y ahora quién? Y le empecé a preguntar a él en el auto. Y él era consagrado, un artista consagradísimo. Y yo le decía a él, le digo, mirá, a mí me gusta la música, a mí me gustaría aparte estudiar. Dice, bueno, dice, yo me dedico, pero no creí que estaba ante un tipo en Chile que era fuerte. Entonces ahí empezó otra vez. Me fui a la academia de Alberto Plaza. Alberto Plaza es un artista increíble, ahora está en Miami, que tenía una academia, y ahí empecé, mientras jugaba en Chile, empecé a estudiar en la academia de él, aprendí mucho porque era un artista consagrado. Me vinculé siempre tuve la suerte en México y en Chile vincularme con artistas fuertes. En Buenos Aires también, con el Negro Juárez. En México me lo encontré a Facundo Cabral, estuve con él. O sea, tuve la oportunidad, Alejandro Lerner cuando fui al Soñando, bueno, tuve muchas charlas con gente y siempre copié. Siempre tuve de copiar, de escuchar, porque me gusta tanto la música. Entonces siempre me acerqué mucho a esa historia, ¿no? Y bueno, hoy día lo estoy haciendo y estoy feliz con lo que hago. Y digo, esto de ser futbolista y meterte en el mundo de la música seguramente tiene o ha tenido dos caras. Por un lado, que te acercaba a gente como la que recién mencionabas, Sí, como el Negro Juárez, como sí, Facundo Cabral, como Alejandro Lerner, que seguramente se generaba esa empatía por ser jugador, por haber Totalmente. pasado por Racing. Y por otro lado, decir, bueno, ¿cómo vas ganando también fuerza y confianza? Esa confianza que tuviste que ganar en la cancha, también ganarla en la música. Sí, en la música la gané porque sabía que estaba con gente muy, muy fuerte en lo artístico, en lo musical. Entonces te imaginas tener con el Negro Juárez, lo iba a ver al teatro y aprendía cosas de él. Aparte con muchos artistas que se acercaban, que eran muy fuertes y yo me sentía como que bien, ¿me entendés? Que lo único que sí, cuando hasta el día de hoy, en Argentina más que nada, cuando me contratan, está la grieta esa de que va a cantar el jugador de fútbol. Claro. Entonces como que, viste, y tenés que mostrar una faceta un poquito diferente, tratar de convencer, de hacer las cosas bien. Lo poco que hago trato de hacerlo bien, me gusta mucho. Y bueno, eso te ayuda, pero vengo con un bagaje atrás de... Es una carga eso, digamos. ¿Eh? El jugador de fútbol que era famoso y ahora quiere cantar, por ejemplo, ¿no? Sí, por un lado es eso. Por un lado es una carga, pero por el otro lado te puede ayudar. También. Según como lo puedas manejar. Claro. Porque en determinado momento se terminó el jugador de fútbol, mostrame qué es lo que haces. ¿Me entendés? Entonces, esa es la otra historia. Pero por ahí me sirve, porque me da posibilidades
de hablar, de interactuar con la gente y empezar a tirarle información de quién era yo. Yo puedo aprovechar el fútbol en determinados momentos de un show para tirarle información. A ver, este muchacho quién es, cómo es, por qué hace esto. Hay muchos temas que yo hago que tienen que ver con mi historia futbolística. Entonces como que Sí. trato de buscarle la vuelta, porque hay un mundo de situaciones en donde vos con la música podés acercar al fútbol, pero con respeto. Claro. Después tenés que demostrar. Si tendrías que elegir 2 o 3 canciones que vos sentís, hablabas durante el inicio de que sos un nostálgico, que tenés esa conexión también con los recuerdos, con la Sí. emoción, que seguramente es lo que te alimenta como artista, ¿no? Totalmente. Si tenés que enumerar 2 o 3 canciones que de algún modo vos sentís que sintetizan este camino que venimos recorriendo, que vos cuando las cantás te vas conectando con momentos de tu vida. ¿Cuáles son esas canciones? 3 canciones tengo en mi vida que son muy importantes. La primera, la principal, es Todo a pulmón de Alejandro Lerner, porque hubo una historia cuando yo llego a México. Este muchacho que me invita a subir por primera vez al escenario, con sus músicos y todo, me dice, vamos a cantar una canción de Alejandro Lerner, Todo a pulmón. La vas a cantar, me dice, arriba al escenario. Pero yo le digo, yo sabía quién era Alejandro Lerner, pero no tenía la letra. Y un mexicano me estaba diciendo, yo te hablo de atrás y te paso la letra, vos cantás. Y así fue, empezó Todo a pulmón, que fue la primera noche, fue increíble. Y ahí me quedó que cuando voy a México mis amigos me dicen, Todo a pulmón, me llaman, no me dicen Walter Fernández Lao, me dice Todo a pulmón. Y cuando fui al Soñando por Cantar en el 2012, me aparece una lista en donde me decía, hay que poner algunas canciones. Yo pongo Todo a pulmón y ellos me aceptan de cantar Todo a pulmón en el Soñando por Cantar. Entonces ahí donde Alejandro Lerner me contesta con unas palabras hermosas y bueno, fue una noche muy, muy linda. Ese Todo a pulmón lo llevo porque es lo que significa la letra, ¿no? Hay un mensaje enorme. Después está de Alejandro Volver a Empezar, que es una letra increíble también. Y por último, el clásico de los clásicos, que es A Mi Manera, que siempre lo hago con la Utópica Big Band lo hago, y siempre a donde voy a un show termino con A Mi Manera. ¿Cómo fue la experiencia de la Utópica? Para aquellos que no saben, es una agrupación de músicos de Firmat, muchos de ellos formados en la banda municipal, que bueno, con los años fueron siguiendo distintos caminos, que se juntaron, que invitaron a otros amigos, como 20 músicos, y Walter es la voz, desde hace ya un tiempo largo de esa experiencia, que es realmente llamativa, porque no es algo que abunde, que músicos por amor al arte se suban a un escenario y que además hagan obras que no son para nada sencillas. No, terrible. Una de las cosas más lindas que me sucedió es estar con la Utópica, porque yo siempre quise estar con una banda como la Utópica, que es un grupo maravilloso, y hacemos esa Utópica Big Band que está para el jazz, para el blues, y hacemos temas populares también, me siento agradecido por hacer esa música, y bueno, 20 músicos que tenés atrás, es maravilloso, una sensación enorme, y bueno, agradecido de estar con la Utópica Big Band de la ciudad de Firmat, que es una de las pocas Big Band de Argentina, ¿no? ¿Pensaste que estando en Firmat ibas a tener estos encuentros con la música? Porque hablás de lo que pasó en México, de lo que pasó en Chile. Seguramente en Buenos Aires estaban después estos encuentros o vínculos, digamos, con tipos grosos de la música, pero después viniendo a tu punto de origen, digamos, poder encontrarte también acá con
con personas donde ejercer la música, donde disfrutarla? ¿Lo habías pensado o te sorprendió? No, fue difícil porque en ese tiempo que yo vuelvo a Chavás, después de todo mi carrera y toda la historia, vuelvo a Chavás y no encontraba absolutamente nada. En Chavás es un pueblo grande, pero musicalmente no estaba tan desarrollado como la ciudad de Firmá, ponele. Claro. Entonces era como que en un momento empecé a hacer, mi primer show fue en Chavás, en un bar, pero con pistas de karaoke, que era el boom del karaoke y todo. Y empecé así, empecé de cara dura con el karaoke y todo, sin instrumento, nada. Y después sí, Firmá me abrió el panorama con la música, empecé a encontrar compañeros que realmente estaban en el mundo de la música, y bueno, ahí empecé con fonoaudiología, con Mercedes y Julio, que ya no la tenemos, que fue maravillosa, y ahí empecé a ver otras cuestiones. Se empezó a abrir el panorama con la música, y ya me empecé a meter porque en Buenos Aires tengo músicos que son increíbles, como Daniel Vilá. Daniel Vilá es un fenómeno de artista, pianista, que estuvo, yo digo, me carga siempre, dice, vos siempre decís lo mismo, estuvo con Estela Raval los últimos 12 años, está con Valeria Lynch, está con todo el mundo. Entonces, bueno, lo tengo que contar porque es un monstruo y bueno, y me sirvió mucho también. O sea, me aferro a esas cosas. Y ya con las redes sociales ya empezás a generar un grupo de gente del ambiente, entonces me aprendo. Yo sigo aprendiendo, sigo escuchando, sigo aprendiendo y me gusta mucho la música, entonces como que siempre con respeto. Porque yo si me subo arriba a un escenario estoy cantando temas, covers de grandes artistas. Entonces hay que respetar eso. Y hay que hacerle el mejor homenaje, ¿no? Tratar de hacerlo medianamente bien. Así que esa es la historia. ¿Y el fútbol en qué lugar quedó hoy? Y hoy está ahí abajo. Está frío. Realmente no siento la pasión. Solamente ver a Racing, la selección, ver algunos partidos que me pueden interesar, pero no. Estuve dirigiendo equipos chicos, equipos de la liga, de estas ligas que vos lo sabés muy bien, estuve muchos años, después tuve escuela de fútbol, acá coordinando en Bombal, los últimos 9 años que estuve en Bombal, fue una experiencia muy linda, pero llega un momento en donde tenés que pensar en que a veces los chicos de ahora vienen con las nuevas generaciones vienen de otra manera, con ideas que nosotros los grandes a veces no se la podemos inculcar, salvo en determinadas ocasiones, pero como técnico es difícil porque uno tiene una historia totalmente diferente a lo que viven los chicos de ahora. Y si no lo manejas bien, y si no tenés el equilibrio, y si no estudias bien, podés chocar muy fuerte y eso le podés dañar a algún chico. Y yo en determinado momento dije, ya no puedo porque está cambiando todo, entonces me veía que no, y no tenía las ganas de realmente Se sentía el cambio generacional, digamos. Sí, fue muy fuerte y no sentía ya esa motivación. Hoy día no quiero ir a una cancha, me cuesta mucho. Claro. Salvo cuando me invitan en Racing, que voy a la cancha y estoy con los amigos, pero me cuesta mucho. El programa se llama Punto de Encuentro y en el final siempre preguntamos cuáles creés, cuáles sentís que fueron 1, 2, 3 los puntos de encuentros más importantes que tuviste en tu vida. Primero, mi mujer y mi hija. Primer encuentro. Mi mujer primero, porque hay que tener a un tipo como yo acá que está todo el día con la computadora y con la musiquita y bueno, es difícil. Y mi hija Julia,
que realmente, bueno, llegó en un momento muy especial y es el primer encuentro fuerte que a mí me contiene mucho. Hablamos de contención casi todo el programa y ellos son los que me contienen. Realmente es muy importante. Después, la música, lógicamente, fundamental para sentir un poco la adrenalina que perdí en el fútbol. Esa tan famosa adrenalina que a veces se te va porque llega un momento que la perdés y la encuentro ahora subiéndome arriba a un escenario. Y el tercer punto de encuentro, ¿qué te puedo decir? No me pasa por la cabeza ahora. No hace falta que sean 3 tampoco. No. Ya está bien. Yo creo que puede ser uno. Yo creo pueden que ser dos. no, pero Sí. para mí lo más importante, familia, Y la música. música. Y sigo soñando. Te podría decir mi tercer encuentro, soñar, mis sueños. Tengo 65 años y estoy soñando como nunca, sigo soñando. Lo dije siempre, el día que no sueñe más, se termina todo. Y yo estoy soñando, sigo soñando porque sé que la vida se trata de eso, de seguir soñando, de seguir apostando a los sentimientos, a todas esas cosas que nos hacen bien. Porque hoy día, como está la historia, necesitamos llenar el tanque de sentimientos. Si no, estamos mal, no llegamos a ningún lado. Walter, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Walter Fernández Laus nos visitó en los estudios de TC de Firmat en Punto de Encuentro. Mariano, un placer como siempre. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos en unos días, nada más. Fama